Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV, programa con el que cada lunes en directo a partir de las 6 de la tarde inauguramos nuestra programación en directo, un programa para hablar de actualidad, de diferentes asuntos de actualidad local, nacional, internacional también, algunas veces, actualidad también regional y por supuesto de la mano de nuestros colaboradores, en este caso de nuestros fieles colaboradores que ya saben cada primer lunes del mes nos visitan. Saludo ya enseguida, en primer lugar, por orden a mi derecha, Antonio Ureña, buenas tardes, bienvenido a la tertulia de Málaga TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? Damos también la bienvenida a Jesús Pérez Lanza. Jesús, muy buenas tardes. Hola, un saludo para todos. Buenas tardes. Y una silla nos queda libre por el momento porque enseguida, como ya saben, este programa es como toda nuestra programación en directo. Juan Alcover está a punto de llegar y por lo tanto se incorporará enseguida a este programa en directo, pero mientras comienzo ya pues analizando con Jesús y con Antonio pues los temas de actualidad. Como siempre, ya saben que nos gusta empezar pues hablando del coronavirus, esa pandemia de la que llevamos ya pues muchísimo tiempo hablando, desgraciadamente una pandemia, un virus que nos lleva acompañando en muchísimas tertulias, pero es cierto que durante las últimas semanas estamos siendo ya un poco más positivos, estamos dando noticias más positivas. Aquí hemos estado cuando las restricciones eran más duras y ahora ya todo parece pues que se va relajando, pero nunca mejor dicho, no podemos relajarnos porque el virus continúa con nosotros. La incidencia acumulada en Andalucía ya está levemente por encima de 42 casos por cada 100.000 habitantes, pero sí hay que lamentar fallecidos en la comunidad autónoma, 3 fallecidos en la jornada de hoy, uno de ellos en Málaga. La pasada semana, hace ya más de una semana, se relajaron las medidas y no sé cómo veréis cómo está todo el tema del coronavirus, si lo veis más positivo, si realmente ya pensáis que estamos saliendo de esto. Hay todavía, por supuesto, que ser prudente, pero con el temor de una nueva ola. Antonio, adelante. Bien, a ver, como tú bien dices, por delante tiene que ir la prudencia y evidentemente nos hemos visto en peores y cada vez estamos viendo que, oye, que esto pues puede tener un final, ¿no? Lo que pasa es que no podemos precipitarnos a ese final y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que el virus todavía está entre nosotros, lo único que hay es que la vacunación ha hecho su efecto, ¿no? Y todavía hay poblaciones vulnerables, todavía hay grandes aglomeraciones de gente que hay que tener mucho cuidado. No obstante, evidentemente las medidas no es que se hayan relajado, sino que prácticamente ya no tenemos medidas, a excepción de la mascarilla y la distancia, pues ya se puede, hay libertad de horario en comercio y hostelería y bueno, pues hay una cierta relajación en las medidas que no debería de transmitirse a la preocupación por el virus y a esperar a que de verdad el número de fallecidos sea cero y el número de ingresados también por coronavirus, que todavía no lo es. Como bien dice, ha habido un fallecimiento aquí en Málaga de los 3 andaluces y bueno, evidentemente no estamos en la situación que estábamos, por ejemplo, antes de verano y eso ha sido, como digo, consecuencia de la vacunación y espero que continúe de la misma manera, ¿no? Y que vaya mejor e incluso podamos superarlo, ¿no? Cosa que hace un año pues se veía complicado, pero que ahí está. Jesús, adelante. Pues que estoy de acuerdo con lo que decía Antonio, efectivamente la vacunación se ha demostrado que es lo que realmente ha bajado la incidencia del COVID. Dicho esto, se ve también que en menores de 12 años quizás sea el segmento de población que tendremos que pensar si hay que abordarlo también la vacunación, que tampoco sería un proceso muy complicado si se hace en los colegios y se puede controlar. Es el único segmento que todavía la incidencia parece ser que es alta. Hay que recordar también que, según he leído, son 19 las personas que están en UCI. Sí. Es decir, que no podemos bajar la guardia. Aunque ha bajado la incidencia, estamos volviendo a una normalidad, el virus está ahí. Y cuando ataca con una incidencia tan importante como estar con 19 personas ingresadas en UCI. Yo creo que ya mismo vendrá la campaña de la gripe y nunca hemos tenido nosotros la estadística, a nivel popular me refiero, de la gripe, cuántos fallecidos, cuántas personas se han complicado por gripe, pero la incidencia por gripe siempre ha sido muy alta, ¿no? Lo que pasa es que no se ha contabilizado tanto como con la pandemia que estamos sufriendo de
el COVID-19. Yo creo que la vacunación es un éxito, la verdad es que ha sido un éxito, se ha visto que es la única manera de bajar la incidencia de la enfermedad y queda ese segmento, como digo, de los menores de 12 años. No obstante, creo que vamos a tener que seguir conviviendo con este virus hasta tanto no sea ya universal el combate contra el mismo. Pues ustedes no lo han notado, pero ya está aquí, ya se encuentra con nosotros Juan Alcover. Hoy le ha tocado la esquina opuesta. Juan, muy buenas tardes. Bienvenido a la tertulia de Málaga TV. Muchas gracias y disculpadme por el breve retraso, pero una contingencia de última hora. Ha llegado justo a tiempo, además, para tu turno de palabra, porque estábamos valorando, tanto Antonio como Jesús, pues bueno, los últimos datos con respecto al coronavirus y sobre todo pues la nueva relajación de las medidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que prácticamente, bueno, ya sabemos, el aforo en los bares, los espectáculos deportivos, en la cultura, pues se ha flexibilizado totalmente al 100% en estos últimos casos. En fin, bueno, una valoración de cómo ves tú la situación actual, que parece que mejor. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, escuchando tus palabras de la normalidad de los eventos culturales y deportivos, es ¿qué pasa con la sanidad pública andaluza? Eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Hoy se ha hecho viral, aquellos que manejan las redes sociales, un montón de vídeos de colas de 2 y 3 horas de gente en los centros de salud, médicos y sindicatos disconformes con la situación actual, y realmente me parece muy llamativo que llevamos escuchando desde el 1 de abril al consejero de Sanidad, el señor Aguirre, diciendo que se iba a retomar la presencialidad en los centros de salud, y estamos a principios de octubre y prácticamente es imposible coger cita con el médico. Si llamas pues y tienes suerte de que alguien te coja, pues te dan para 14 o 15 días, si no te salta un contestador y te mandan un mensaje. Yo creo que ahí la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz tiene que hacer autocrítica. No pasa nada por reconocer que se está fallando, y que creo que coronavirus al margen, o incluso tomando en cuenta la crisis de este virus que va para año y medio largo y el gobierno lleva 3, pues, o casi 3, va a hacer 3 ahora a finales de año, en enero, diciembre, enero, pues yo creo que la sanidad pública andaluza está peor. Yo soy el primero que siempre he dicho, y mis compañeros lo saben, que creo que uno de los, quizá el mayor talón de Aquiles o quizá el mayor error del PSOE de Andalucía en los últimos tiempos fue el asunto de la sanidad pública. Hizo muchísimo daño los errores que se cometieron, y sería absurdo por mi parte negarlo. Yo lo he reconocido aquí. Siempre pongo el mismo ejemplo de cuando nacieron las mareas blancas en Andalucía, que fue a raíz de aquella inversión de los 240 millones de euros del campus de la salud de Granada, y no contentó a nadie. O sea, la Junta se gasta 240 millones de euros en reformar la sanidad de Granada y no se contenta absolutamente a nadie. Evidentemente se cometieron errores y eso costó lo que luego costó. Al final fue un cúmulo de errores, pero la sanidad pesó mucho en perder la Junta, con lo cual yo hago autocrítica y la he hecho con mi partido. Creo que al PP y a Ciudadanos ahora hay que exigirle más. Os lo digo de verdad, a lo mejor mis compañeros discrepan, pero es un auténtico desastre el tema de la sanidad, sobre todo en los centros de salud, en los centros de salud. Y mira que es difícil, y termino con esto, mira que es difícil poner de acuerdo a los sindicatos, a todos, hay algunos que no son de mi devoción, la verdad, pero a todos los sindicatos, a la mayoría de médicos y de profesionales sanitarios y a la ciudadanía en general, de que el asunto está pues, en una situación muy, muy, muy deficiente. No sé si estáis de acuerdo, como bien ha dicho Juan. Yo estoy de acuerdo en parte, ¿no? A mí esto, yo creo que no se trata tanto de hacer autocrítica y de que forzar al gobierno que haga una autocrítica, sino que lo mejore. Lo lógico es que la mejor actuación clínica es con una visita presencial. Hay otros que es pedir recetas o un seguimiento normalizado o rutinario, pero hay la mayoría de asuntos clínicos que exige una presencia en el centro de salud. Esto yo creo que más que autocrítica lo que tienen que hacer es mejorarlo. Bueno, perdón, no, Jesús, evidentemente estoy de acuerdo contigo. No, pero quiero decir, sí. Eso yo creo que ahí sí estamos de acuerdo. No, es que me recuerda, ahora vamos a entrar en ese tema, a la palabra del alcalde con el tema del ruido, ¿no? Que ahora viene a decir, después de tanto guirigay y tanto conflicto, que las partes se tienen que sentar a dialogar. Y digo yo, bueno, ha habido ya mucho tiempo para dialogar, ¿no? Al alcalde ni tocarlo. No, yo, no te preocupes que yo no. Lo que quiero decir es que me parece que... No, me parece que el primer paso, estoy de acuerdo, Jesús, pero que el primer paso para solucionar un conflicto o un problema es hacer una autocrítica. Es verdad que el tiempo de la autocrítica ya debería haber hasta pasado. Pero quiero decir, si uno no hace autocrítica con sí mismo, es imposible reconocer un problema y ponerle solución. Os voy a leer nada más que
el mensaje que cualquiera que entre en salud responde y es lo que recibe desde hace muchísimos meses. En este momento no hay agenda disponible para su centro de salud en los próximos 14 días. Inténtelo por favor más tarde o contacte con su centro de salud. Este es el mensaje que llevamos sufriendo los andaluces durante mucho tiempo y yo entiendo que la pandemia ha hecho efecto y ha hecho mella, pero descontando la pandemia, esto es intolerable, os lo digo de verdad, intolerable. Termino. Juan lo dice para mejorar, lo Hombre, hace por como supuesto. crítica. Y termino Una crítica constructiva, claro, con un constructiva. dato, hombre, por favor. Y termino con un dato. A ver. Andalucía es la región de España donde más han aumentado los seguros privados. ¿Alguien podrá pensar que es casualidad? Yo pienso que no. Y pienso que no porque este sinsentido solo puede uno pensar en que, de alguna manera, como siempre y como se han hecho en otras comunidades autónomas, el Partido Popular tiene fijación con el sector privado. Es que estoy convencido de ello. Es que decía Juanma Moreno el otro día, defendiéndose hace 2 días o 3, decía, es que tenemos el mayor presupuesto del SAS en la historia. Y es cierto, supera los 10.000 millones de euros, nosotros lo dejamos, digo nosotros, el Partido Socialista, 9.800. Ha superado los 10.000 millones de euros. ¿Y de qué sirve el mayor presupuesto de la historia en gasto sanitario si la gente está como está? Si se está quejando absolutamente todo el mundo y todos tenemos la sospecha de que al final se apuesta por el sector privado, porque la sospecha, y no es un mantra, de verdad, no es un mantra. Si es que si dejamos a Juan acaba de Juan, criticando. y déjame que te responda. Antonio, yo sí. creo que haya subido los seguros privados aquí en Andalucía ya es un hecho de que el PP quiera favorecer a la sanidad privada y tal. No lo creo así. La sanidad pública está por encima de cualquier lucha política en este país. Es una sanidad pública universal que no la tiene ningún otro país y ningún partido, creo yo, dentro del arco parlamentario está por cargarse eso. Otra cosa es el tipo de gestión que se haga. Y el tipo de gestión, como tú dices, por parte del PSOE fue como fue y dejaron lo que dejaron. Esta gente llevan 3 años, correcto, en 3 años hubiese dado tiempo de hacer cosas, bastantes más cosas de las que han hecho y nosotros somos los primeros desde Vox que estamos reclamándoselo constantemente. Hay una cosa, por ejemplo, que no lo veo bien en absoluto y es que ahora se acaban las listas de espera, ya se acaba la no presencialidad en los centros de salud de atención primaria y ahora cogen y sin consultar con nadie y menos ese colectivo le cargan a los enfermeros que sean ellos los encargados, valga la redundancia, de admitir o no admitir, de hacer el triaje a los pacientes que van llegando antes de que pasen a su médico, ¿no? Bueno, pues no está bien hecho, no está bien organizado y es sustancialmente mejorable. Pero de ahí a pensar que es que el Partido Popular quiere cargarse la sanidad pública, favorecer la privada, como pasa o como dicen en Madrid, no lo veo así, sinceramente, Juan, no lo veo así. Eso sí, el tipo de gestión que se está haciendo después de la pandemia, de cómo retomar la actividad en los centros de salud, está siendo nefasto y te lo tengo que reconocer. No está siendo ágil, la gente sigue sin poder ir tranquilamente a su médico y verlo presencialmente, cuando hay otras muchas actividades que se están haciendo presencialmente y ir al médico pues no puede ser. Entonces eso, y además en agravio comparativo con la sanidad, digamos, de nivel hospitalario, donde en ningún momento de la pandemia se han cerrado. Ha habido consultas que se han pasado a telefónica, una parte, pero realmente al paciente se le sigue recibiendo en los hospitales y no así en los centros de salud. Yo quisiera decir un apunte respecto a lo de público y lo privado. Sí. Yo creo que tiene que haber medicina buena o medicina mala, ¿no? Sea pública o privada. Lo público hay que mantenerlo y fomentarlo, es lógico, ¿no? Pero hay un caso curioso que es el de los funcionarios. Muface acaba de hacer un convenio con la sanidad privada. Si tanto defiende la sanidad pública, lo lógico es que hubiera fomentado la relación, que los funcionarios acudan a centros públicos. Sin embargo, mantiene el convenio por 3 años, creo que es, 3 o 5 años, con la sanidad privada. Bueno, el gobierno es el que tiene que responder a eso. Por un lado, no puede criticar que se está privatizando la sanidad y, por otro lado, evitar que la sanidad pública pues, preste servicio a los funcionarios. Yo creo que esto es una contradicción importante, y además es un hecho, no admite una interpretación ideológica inmediata, ¿no? No, yo quería dar un dato. Un apunte, Juan, y sí, así muy breve. avanza. El 16 de septiembre de este mes, el Parlamento votó a favor de la presencialidad en los centros de salud, con el voto en contra, adivinen, de PP y de Ciudadanos. Y eso es así. A mí me pareció una votación absolutamente escandalosa. Y Antonio lo llevaba un poco al extremo de es que el PP no que desaparezca la sanidad pública. Claro, si uno lo lleva al extremo no se lo cree nadie, ¿no? Yo no digo que es que el PP lo que quiera es desmantelar al 100% la sanidad pública y que todo...
Yo no digo eso, evidentemente creo que tenemos un grandísimo sistema nacional y autonómico de salud pública y que por mucho que haga el PP o cualquier otro partido no se lo va a cargar. Pero sí creo que tiene la tendencia a derivar esa parte de los recursos que he dicho antes, de más de 10.000 millones de euros, creo que tiene la tendencia a derivarlo al sector privado. Igual que hablo en su momento de que las pensiones no son sostenibles y que hay que un seguro privado, pues creo que piensan lo mismo, igual que con las pensiones, piensan lo mismo con la sanidad pública, que es insostenible, que es costosísima y que ahí está el sector privado para llevarse una gran parte de este pastel. Y termino. Yo no demonizo, ni mi partido demoniza el sector privado, pero ni en la concertada de la educación, que se ha dicho por activa y por pasiva que es necesaria, ni con la salud privada, tampoco. Lo que pasa es que lo primero que hay que defender es el sector público, pero creo que el sector privado tiene que estar ahí para apoyarse en los servicios públicos que necesitamos. Para nada quiero que desaparezcan los hospitales públicos ni las concertadas. En el equilibrio está la virtud, pero sí creo que el Partido Popular, por ideología y por pensamiento de equilibrio presupuestario y económico, piensa que el sector privado tiene que ganar mucho más peso del que tiene en la actualidad. Lo pienso y estoy convencido. Es una etiqueta, perdona Juan, pero es muy fácil. Ningún partido de izquierda, del centro, de derecha va a atacar a la sanidad pública. Yo creo que es un mérito de la sanidad española y todos los partidos en general apoyan la sanidad pública. Perdona, esta votación que te he dicho el 16 de septiembre no es un ataque, como tú dices, a la sanidad pública, no, que votaran en contra. Bueno, yo creo que eso responde a una cuestión táctica de decir, no es la oposición, sino el gobierno el que tiene que decidir eso. Y Aguirre, lo he escuchado yo diciendo, no, la prestación de servicio presencial ya se puede hacer en todos los centros de salud, con los problemas que tú bien has remarcado. Hay problemas, pero apoya al gobierno, lógicamente, la prestación de servicios sanitarios públicos. Bueno, vamos a hablar también del ruido, como antes decía Juan, pero queremos hacernos eco también en este programa de la petición de nuestra amiga Pepi Salazar, que como dirigente vecinal y respaldada por la Asociación Bernardo de Gálvez y por el escultor y académico Jaime Pimentel, pide que el grupo escultórico de la familia Gálvez se traslade. En estos momentos está en la explanada de la estación y pide que se traslade pues a la nueva plaza de la Solidaridad que presida pues esa nueva fuente que hace algunos meses o el pasado año se inauguró por parte de la Junta de Andalucía. Los motivos pues para pedir este cambio muchos, pero fundamentalmente que hay un desconocimiento muy grande de la figura de Bernardo de Gálvez y del resto de su familia, no solamente en Málaga, sino en el resto del país, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy reconocido. Ya saben que Bernardo de Gálvez es malagueño, nació en Macharabiaya y participó, fue, digamos, el brazo militar en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y, por lo tanto, es una figura allí en Estados Unidos muy querida y esta asociación y también la petición de Pepi Salazar pues pretenden darle a su juicio un lugar más digno a este grupo escultórico, hablando también de la placa que tenemos en imágenes. También plantean alguna modificación para ella porque al parecer el texto pues no se lee bien o no está como debiera. No sé qué pensáis de la necesidad o no del traslado de este grupo escultórico, si donde está veis que es un sitio adecuado, o quizá vaya a lucir más en el nuevo emplazamiento que propone este grupo de interesados, o quizás, no sé, a lo mejor la curiosidad, ¿no?, de la gente de, oye, ¿quién es los Gálvez? Pues al menos para conocerlo. Jesús. Bueno, yo entiendo que cuando la figura de Bernardo de Gálvez y Matías y los demás a partir de Macharabiaya fue siendo reconocida y defendida en Málaga, como tal ciudad, recordemos que Bernardo de Gálvez estuvo con Washington a caballo y es de los pocos ciudadanos honorarios de Estados Unidos y participó con su lema "Yo solo" en la batalla de Pensacola. En fin, es una persona, un héroe, luego fue virrey en México, pero después de hacer el esfuerzo se logró implantar estas estatuas de la familia de Gálvez, pero en un sitio donde es una explanada, realmente no es una plaza. Las plazas en Málaga son pequeñas y residuales. Se han conformado no como tal plaza, sino como residuos, no hay ni siquiera plazoletas, ¿no? Y la explanada de la estación es un cruce de vías, un cruce entre calle Cuarteles, Héroes Sostoa, Avenida de la Estación, o sea, es una explanada.
y realmente no se visualiza, la población no ve qué hacen ahí eso, parecen como enanitos en un jardín, ¿no? Quizá la propuesta de nuestra amiga Pepi Salazar, que creo que lleva años con esto, Sí, sí, sí. no estaría mal que estuviera en la Plaza de Solidaridad. Bueno, pues me parece buena idea, siempre que se pueda visualizar desde una altura, ¿no? Y se pueda saber quiénes son estos señores. Porque la gente lo que tiene que saber es, bueno, esta estatua a quién, y se lo merece o no se lo merece, y por qué, ¿no? O sea que yo apoyaría la propuesta de Pepi Salazar de llevarla a la Plaza de Solidaridad, pero siempre hay técnicos suficientes en el ayuntamiento como para establecer si es adecuada o no adecuado ese traslado del conjunto monumental a la Plaza de Solidaridad. Juan. Bueno, yo creo que lo primero que habría que dilucidar es quién decidió poner ese grupo escultórico ahí. Ya sé que el ayuntamiento, pero me refiero, ¿fue también a raíz de alguna asociación, como en el caso de Pepi, o no? Sí. ¿O fueron nada más que un criterio técnico de alguien de urbanismo o alguien en un despacho en el ayuntamiento? Bueno, a partir de ahí, y si supiéramos esa información, pues se podría determinar su posible cambio y justificarlo. Yo, siempre que las asociaciones se involucran, como es el caso de Pepi Salazar, a que le mando un beso muy fuerte, y que creo que es una malagueña que se implica muchísimo en la ciudad, bueno, pues tienen que desde luego ser escuchadas, y no solo ser escuchadas, sino atendidas. Y cuando digo atendidas es plantear seriamente lo que ellos proponen y ver si es viable o si no es viable, o si es conveniente o no es conveniente. Es decir, no, tampoco hay que decir a todo que sí lo que propongan las asociaciones, pero desde luego escucharlas con atención y con interés. Eso es lo mínimo, y a partir de ahí tomar una decisión. No solamente este grupo escultórico de Málaga, yo he hecho en falta algún mantenimiento de algunas esculturas que hay por el centro de nuestra capital y que están realmente deterioradas. Hay alguna que lleva una demanda de varios meses por parte de otras asociaciones y no se le ha hecho ni caso. Bueno, pues ahí sí que es verdad que habría que darle un toque de atención al ayuntamiento, que si alguien nos está viendo seguramente sabrá de lo que estoy hablando. Es decir, aquí hablamos de una escultura que puede ser trasladada o no, y yo voy más allá, también hablo de esculturas o de monumentos que están deteriorados y que necesitan un arreglo, vamos, nada más verlo a 20 metros de distancia, y no se hace. Y bueno, por ahí sí que me gustaría insistir en que el ayuntamiento tiene ahí que ponerse las pilas. Yo quisiera apuntar perdón, Antonio, que fue la Asociación Bernardo de Galvez, a través de la cónsul de San Diego, en California, después de batallar mucho, de ir al Capitolio, de hablar con congresistas, se consiguió que un cuadro que ya se había acordado por el Congreso de Estados Unidos, que estuviera dentro del Capitolio, una reproducción de ese cuadro de Bernardo de Galvez se pusiera otra vez en el Capitolio. Y esto se consiguió después de mucho esfuerzo y a petición de la Asociación Bernardo de Galvez. Es importante decir que cada vez hay más gente que apoya la figura de Bernardo de Galvez en Málaga, y a raíz de ahí es donde surge todo el homenaje con la estatua y ahora el cambio de ubicación. Bueno, Antonio. Jesús, yo creo que llevas toda la razón, pero es más, yo reivindicaría la importancia de la figura de este señor y de su familia, pero sobre todo Bernardo de Galvez, como héroe nacional, y como tal la ciudad de Málaga debe de reconocerlo de una manera bastante más, digamos, llamativa y ostentosa de lo que es este grupo escultórico que está en la explanada de la estación, que, como bien dice, es un cruce de caminos. No sé si la ubicación que proponen de la Plaza de la Solidaridad no es muy distinto a esto. Creo que es una plaza muy grande, que tiene circulación de coches y que tampoco quedaría un poco ahí. Y de hecho ya en esa Plaza de la Solidaridad el alcalde, junto con Moreno Borilla, estuvo inaugurando un monumento el año pasado, me parece que fue en el mes de octubre, a los héroes de la pandemia, que son dos manos blancas y tal. Sí, pero está en un lateral, no está en el centro, en la fuente, está en un lado, sí. Entonces, claro, yo reivindico más visibilidad todavía que esa. Es decir, en un sitio preponderante de la ciudad y dándole la importancia que tiene a un héroe nacional. Y más teniendo que sufrir, como estamos sufriendo, el tema de la leyenda negra en España, la leyenda negra que nos persigue y que no somos capaces de contrarrestar por parte de los ingleses fundamentalmente, cuando tenemos aquí un héroe de la independencia de Estados Unidos, que, como bien dice, fue después posteriormente virrey de México y que es una figura muy preponderante, que hace pocos años que se conoce. Está la Asociación Bernardo de Galvez, que está luchando por ello, pero creo que debería de tener más preponderancia todavía, ¿eh? No, hablaba antes de determinados monumentos, y mis compañeros, que son muy eficientes, me mandan
una imagen de cómo está el monumento de Miguel de Molina en Capuchino. Sí. Fijaros cómo está, es que da pena. Pero es que esto no lleva así una semana. Si mantiene el móvil, Juan, por favor, el compañero. Sí, ahí en Capuchino, sí, aquí se ve perfectamente. Esto no lleva aquí ni una semana, ni 2, ni 3, ni 4. Esto lleva más de un mes en esta situación y de verdad que se ha, bueno, pues se ha denunciado por activa y por pasiva. Me mandan esta foto que no, en fin, pues como esta imagen, pues hay algunas otras en la ciudad de Málaga. Y creo que nunca mejor dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Es decir, que al final cuando uno hace crítica, pues no se inventan las cosas por inventárselas, ¿no? Sino que realmente hay un pozo de verdad. Que el ayuntamiento pondrá excusas, que dirá que no lo sé realmente, que este monumento está así, realmente con Miguel de Molina homenajeado, realmente no tiene excusa ninguna, porque yo entiendo que si se cayó ayer, no tampoco podemos poner el listón de exigencia de esa manera, ¿no? Pero hombre, hace más de un mes y nadie se ha parado a arreglarlo. Realmente para mí son cosas, os lo digo de verdad, incomprensibles. Y cuando algún día, y vosotros lo sabéis, que algún día el PSOE gobernará esta ciudad, sí, creo que más pronto que tarde, no me voy a mojar, pero más pronto que tarde, ya llevamos 25 años de gobierno popular, da igual, no es el caso ahora, pero esto para mí sería inconcebible que pasara con mi partido. De verdad que son fallos que son para mí inauditos y que solo se puede agachar la cabeza. Sí, tenemos que atender una llamada. Vale. Es que el partido va a prohibir que sean objetivos de las palomas los monumentos. Cuando venga las palomas dirán no. Que ahora le echamos. En el monumento no. Me encanta la excusa de las palomas. Bueno, mandamos un beso. Sobre todo que ya hubo 25 años antes que estuvo el PSOE. Mandamos un beso a Pepi, a nuestra amiga Pepi Salazar, que en cierto modo ha conseguido lo que llevo yo muchos programas buscando, al menos poneros de acuerdo en la necesidad de que hay que resaltar al menos la figura de Bernardo de Gálvez, de José, de Miguel, de Matías, como bien decía Jesús. Un beso muy, muy grande a Pepi y vamos a continuar, pero tenemos que atender una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Conchita. Conchita, adelante, sí, díganos. Le quiero preguntar al señor Juan. A Juan Alcover, sí. A Juan Alcover, sí. Le quiero preguntar... Buenas tardes. Este señor... Buenas tardes, Juan. Le quiero decir... le digo Juan porque puede ser usted ya hasta mi nieto, ¿eh? Bueno. O sea, si no le diría señor Juan. Y como usted es muy joven, pues a ver si usted me entiende. Le digo, Vale, gracias. Entonces le quiero preguntar, ¿este señor que usted acaba de sacar, Miguel de Molina, es el que cantaba de Málaga? Es el cantante, sí. Conchita, sí. Madre mía de mi alma. Oiga usted, se nos tenía que caer la cara de vergüenza. Y le voy a decir una cosa, ya estoy harta de estos señores de disculparlo y de tanto cuento como tiene. Mire usted, estoy del PP ya hasta la coronilla, ahora sale este señor Casado que se cree que ha descubierto América, va paseándose la chulería que tiene con los chicos y lo ridículo que es. Oiga usted, caballero, usted no ha conocido el franquismo. Este señor Miguel de Molina le daban en la comisaría de Málaga cada paliza que lo crujían los huesos. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Iba a decir otra cosa, pero como al decir esto lo escuché un día con el locutor de Sevilla, qué pena, no me acuerdo su nombre, el sevillano que es muerto, que está en la radio, no me acuerdo el nombre, que Dios me perdone, y no sé. Y resulta que estuvo allí donde él se encontraba en América. Bueno, en América no estaba ahí, bueno, sí es América eso. Bueno, y le estuvo hablando. Mire usted, a mí se me caían las lágrimas, con unos anillos que llevaba con unos cascabeles. Oh, vamos, una cosa, dice, ¿tú no te vendrías a Málaga conmigo? Dice, no, ya soy muy mayor. No soporto esta gente que defiendan a estos golfos. Resulta que, oiga usted, que haya fascistas en este país que defiendan todavía a los franquistas, estos tan canallas y tan criminales. Oiga usted, pero ya está bien. Resulta que el pobre hombre se le caían las lágrimas, un hombre que tenía más de 80 años y que se tuvo que ir de su país por las palizas que le pegaba la policía de España del franquismo. Lo machacaban en la aduana de Málaga. Pero bueno, ¿cuándo nos vamos a enterar de lo que hacían esta gente? Pero esto que se creen, que los que tenemos 80 años, 83, no vamos a callar de estas cosas. Conchita, que ha despertado Juan en usted esa pasión. ¿Qué más les quiere decir, Conchita? Los quiero decir porque, ¿sabe usted por qué? Perdóneme usted, porque cuando yo lo vi a ese hombre tan mayor, con esas lágrimas, llorando al locutor sevillano, es que no me acuerdo el nombre de este hombre, y le decía, ¿tú te vendrías a Málaga conmigo? Dice, yo sí,
pero yo soy muy viejecito, ya me moriré. Que usted se tenga que morir fuera de su país, pero oiga usted, esta gente cuando van a hacer un examen de conciencia de todo lo que han hecho en este país. Conchita, que le va a contestar Juan, muchas gracias, Conchita. Un momento. Venga, pero rápido, Mire usted, rápido. pasamos por la puerta de la aduana de Málaga, Sí. A ver si la gente está del PP, como sale este señor Casado, con todo lo que han robado, presumiendo, pero oiga usted de qué habla, oiga ustedes han sido la gente que más han matado en este país y la gente que más han robado ustedes en este país. Y sale el señor Casado diciendo a Sánchez, ya quisiera usted tener la categoría que tiene Sánchez, la decencia Bueno, que tiene Conchita, Sánchez. Conchita. ¿Y sabe lo que le digo? Lo último ya, lo último que me dice. Ha caído a donde está pasando esto de tan grave y ya le ha dicho que tiene 2.000 millones para darle a esta gente. Pero ustedes de qué hablan. 200, a Las Palmas, ¿no? A Las Palmas, 200, Conchita, 200. 200 millones de euros, 200 millones, sí. Ya es que me pongo... Mire usted, Pues nada, como mi Conchita, madre pasó muchas tanto gracias, con esta Conchita, gente pero y mi tenemos padre que... en una guerra vamos a y escuchar no a tuvo Juan. derecho mi madre Conchita. ni a una pensión. Váyase ustedes a su casa. Mire, Conchita, muchas gracias, Conchita. Le va a contestar Juan. Mire. Conchita, Buenas tardes, muchas buenas tardes, porque gracias, está bien la Conchita. cosa. Gracias, voy a Conchita, ser buenas muy tardes. breve. Sí. Mire, Conchita, cada uno es dueño de su propia ideología, allá cada cual con la añoranza o con lo que sienta con respecto al pasado, o el presente y el futuro de nuestro país. Pero ¿sabe, respecto a las culturas que usted ha nombrado al principio de su llamada, sabe quiénes son los dueños de esas culturas? Los malagueños, la ciudadanía malagueña. Y lo peor de todo es que seguramente no habrá nadie en el ayuntamiento que ni se sonroje, ni se le caiga la cara de vergüenza, como usted decía, ni pase el más mínimo apuro al ver cómo está esta cultura, cómo ha estado tanto tiempo en nuestras calles de la ciudad. Y como decía antes con Jesús, que bueno, que estábamos un poco en plan de medio de broma, si no hacen autocrítica, si no son capaces de decir, oye, pues mira, esta situación la verdad que no es merecida para ni el señor Molina ni para la ciudadanía malagueña, si no hacen esa autocrítica que yo hablaba antes con Jesús, es imposible que se pongan las pilas, es imposible que corrijan esa situación. Y eso para mí es lo peor de todo, Conchita, se lo digo de verdad y con sinceridad. Yo no tengo la foto de la estatua del comandante Benítez, pero también hay que verla, cómo está la estatua del comandante Benítez. Y bueno, pues fue un héroe en su época, ¿no? Antes de la guerra civil. Pues vayamos a confundir. Bueno, vamos... No, si quiere Antonio decir... Pues vamos a continuar hablando del ruido, pero una pequeñita pausa para publicidad y enseguida volvemos. Bueno, vamos a continuar, pero antes queremos decirle a todos ustedes, si nos están viendo en directo, 6:36 de la tarde de este lunes, que hay un fallo general en la red y que tanto Facebook como Instagram, como Twitter, como el servicio de WhatsApp se han caído. Es algo, ojo, y que quede muy claro, que no tiene nada que ver con nosotros, con esta empresa, con PTV Telecom. Por lo tanto, pedimos encarecidamente a todos nuestros abonados, a todos nuestros telespectadores, que no nos llamen por teléfono, aunque aquí por supuesto siempre estamos encantadísimos de atenderlos, pero es cierto que quizá haya otras personas que puedan necesitar la atención por otro motivo y nuestras líneas están colapsadas en estos momentos. Repetimos, no es algo que no tiene nada que ver con ninguno de nuestros servicios de internet de esta empresa, es un tema ajeno totalmente a PTV Telecom y es un problema pues que todos los usuarios, independientemente de la compañía a la que pertenezcan, pues están sufriendo, porque esta misma tarde, pues ya le he dicho, no hay ni servicio de Facebook, ni de Instagram, ni de WhatsApp, ni de Messenger. Por lo tanto, en cuanto se restablezca, pues nosotros informaremos aquí, pero es algo que, como les digo, no tiene nada que ver, por supuesto, con nosotros. Continuamos la marcha del programa y decía que íbamos a hablar del ruido. El viernes de la semana pasada, no de la anterior, conocimos una sentencia de un juzgado de Málaga que condenaba, de alguna forma, mejor dicho, destacaba la inacción del ayuntamiento ante las denuncias de los vecinos afectados por el ruido de la hostelería y del ocio nocturno. En este caso se refería en concreto a los vecinos de la Plaza Mijana, una sentencia esta la que además ponía de manifiesto que el ayuntamiento vulneraba algunos derechos como son, por ejemplo, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad domiciliaria, considerados, por cierto, como derechos fundamentales. El ayuntamiento pronto reaccionó y dijo que para nada estaba de acuerdo con esta sentencia, porque reconocía que desde que se pusieron estas denuncias el ayuntamiento sí había venido desarrollando una serie de medidas pues para paliar esto y para tratar
en definitiva, de que tanto el ocio nocturno como la hostelería como los vecinos pudieran convivir. Una sentencia que sin duda ha dado mucho de qué hablar, un tema del que se lleva mucho tiempo hablando en la ciudad, que no afecta solo a los vecinos del centro, sino también, por ejemplo, a los del Romeral en Teatinos, y bueno, una sentencia con la que el ayuntamiento no está de acuerdo. No sé qué os parece pues este problema y esta sentencia. Juan, te tocaba empezar a ti. Bueno, es una sentencia absolutamente histórica que pone de manifiesto la inactividad del ayuntamiento con el asunto del ruido, y viene a reforzar lo que yo siempre digo. Un alcalde que lleva 22 años en el cargo, que lleva prácticamente toda su vida en política, 45 o 50 años, y que siempre digo lo mismo, vive anclado en el pasado. Es que hace 30 o hace 25 años o 40 el tema del ruido pues se tomaba de aquella manera, ¿no? Quien sea un poquito más mayor pues lo sabrá. Desde luego no se veía como un problema y bueno, y formaba parte del decoro de las ciudades, ¿no? Hoy en día el ruido se tiene claro que es un absoluto problema para la salud de las personas y un derecho al descanso absolutamente inexcusable. Y el alcalde pues no lo entiende, porque yo creo que no tiene la capacidad de entender lo que es realmente el problema del ruido en pleno siglo XXI. Y lo dice un juez, claro, no lo digo yo, ni lo dice el Partido Socialista, no lo dice Ciudadanos, no lo dice Vox, ni Izquierda Unida, lo dice un juez, que es verdad que podemos estar de acuerdo o no, esa es nuestra libertad, por supuesto, ¿no? Pero lo hizo una persona responsable en la materia, que ha analizado el expediente y que habla incluso de sonrojo cuando lee los argumentos del ayuntamiento diciendo que es un tema complejo, que es que se ha hecho todo lo que el ayuntamiento podría hacer, y el juez habla de sonrojo, cito textual, habla de sonrojo. Es que dice la sentencia, y cito textual, abro comillas, brilla por su ausencia una intervención de inspectores municipales o policía local para afrontar la nefasta situación de ruidos en el centro de Málaga. Eso dice textualmente el juez. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Si no hay autocrítica, si el ayuntamiento no reconoce y el alcalde que se han hecho las cosas mal, o muy mal, o regular, o rematadamente mal, esto no se puede solucionar. El alcalde ha dicho hoy o ayer en la radio, no recuerdo cuándo, en las últimas 48 horas, pues eso, que han hecho todo lo que pueden, no reconoce la sentencia, dice que no está de acuerdo, y es que así es imposible solucionar este conflicto. Ahora, eso sí, casi 13.500 euros de indemnización a cada demandante hasta que se solucione este problema. Y eso lo vamos a pagar usted, yo, mis compañeros, todos los malagueños, hasta que el ayuntamiento le dé la real gana de solucionar este problema. Ahora en la Plaza Mijana, en otros sitios del centro, en el Romeral, como decía el presentador. Es que Málaga, llevamos mucho tiempo diciéndolo y yo lo pienso así, es una ciudad ruidosa, en términos generales, ruidosa con el tráfico, ruidosa con las motos. Yo recuerdo hace 15 años, termino ya, yo recuerdo hace 12, 13, 14 años, desde la Junta de Andalucía, desde el área de medio ambiente, que también tenemos nosotros nuestras competencias con el ruido, de intentar dar las herramientas a la policía local, y hablo de sonómetros, ¿no?, de herramientas para medir el ruido, para atajar el escándalo de las motocicletas o de los ciclomotores, y eso no hubo forma de arrancarlo. Y ahí seguimos, sufriendo el ruido de las motos por la noche, los camiones en la araña que pasan por el palo, los vecinos con los barrios, las discotecas. La gestión de ruido es inexistente. Y termino con esto, y la reflexión que empezaba al principio, es que al alcalde me da la sensación de que no se le puede pedir más. Pero no se le puede pedir más por su capacidad, porque no entiende realmente el problema y la gravedad del ruido y del trastorno a las personas, y del derecho inexcusable que tiene la gente a descansar de una forma normal y sin ruido. Y yo creo que eso va a tener una solución muy complicada. Si un juez le obliga, igual por ahí podremos afrontarlo, pero si no, ya se lo he dicho hace un momento, el alcalde no reconoce el problema, dice que han hecho todo lo posible, que es un problema complejo, y hasta aquí hemos llegado. Antonio, y después escuchamos a Jesús, por seguir el orden. Bueno, pues lamentable, muy lamentable que tenga que ser un juez el que dictamine esta indemnización para los vecinos, pero ya no es solamente el tema del centro, como bien dice la zona del Romeral también, y dentro del centro solo hay que pasear por la Plaza de Uncibay, por la Plaza del Siglo, por todas las calles del centro, donde prácticamente todos los locales que hay son locales de ocio con un nivel de ruidos impresionante que no tiene parangón, ¿eh? Yo lo comparo con cualquier otra ciudad
y el nivel de ruido que tienen que soportar los pocos vecinos que ya quedan, porque le han ido amargando la vida de tal forma que en el centro ya vive poca gente, pero los pocos que viven ahí, desde luego, es insoportable. Eso el ayuntamiento de verdad tenía que tomar carta en el asunto y no esperar a que fuese un juez el que haya tomado esta medida, sinceramente. No tiene más recorrido esto y ojalá eso siente jurisprudencia y bueno, hay un proyecto de cambiar bares de copas por restaurantes, en fin, porque claro, evidentemente donde hay un bar de copas acude la gente y si hay otro al lado, pues más gente y al final eso es lo que provoca esta sobresaturación acústica que es algo insalubre y una ciudad tan bonita en el centro como es Málaga, que tenga este problema, pues no es lógico ni normal, ¿no? Jesús. Bueno, yo lo primero es decir que Juan Alcover aprovecha toda la oportunidad para decir que el alcalde que no entiende este problema, que si le viene largo, que ya son 20 y tantos años los que lleva. Mira, Juan, la ordenanza sobre el ruido en Málaga llevará unos 30 años. Se han medido decibelios, hay denuncias cada 2 por 3, hay expediente por un tubo. Una concejala sufrió un tema penal, porque el tema del ruido tiene protección civil, administrativa y penal. También es un tema delictivo, pero que el combate contra los niveles de ruido se lleva ya 30 años en Málaga. Yo me acuerdo cuando una concejala y una directora del área fueron condenadas en primera instancia, luego absueltas, por un tema en el Limonar, por un bar que había en el Limonar. Yo estoy hablando ahora 20 años ya de esto, ¿no? Quizás. O sea, que siempre ha sido un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que el centro histórico de Málaga se ha convertido en algo inhóspito, inhabitable. Yo tenía el despacho en la Plaza de las Flores y era, cuando no era Navidad, carnavales, Semana Santa, la feria, tal, y los vecinos, yo pensé incluso mudarme al centro y las mismas vecinas, que quedaban muy pocas, me decían, pero no, Jesús, no te vengas al centro porque esto es una lata, efectivamente, es inhabitable. Y eso es un problema que sí, ese ya tiene un nivel bastante importante. Lo de la Plaza Mijana, bueno, pues aquello es un follón tremendo, pero ¿cómo lo evitas? ¿Qué va a tener? ¿Un policía al lado de cada bar? La educación ciudadana también de hablar bajito, eso parece que es imposible. En un bar de copas tiene que la gente hablar a gritos, porque parece que lleva más razón una persona cuando habla a gritos que cuando habla bajo. Y puede o no tener razón, no depende del nivel de los decibelios. Yo creo que esta sentencia es un caso muy concreto. Efectivamente, tiene que combatir más el ruido en el centro. Y no solamente en el centro, ¿no? Hay sitios donde no se puede descansar. Y esto es un derecho que, como he dicho antes, tiene protección penal, administrativa y civil. O sea que tenemos... sentar jurisprudencia, ¿no? No, todavía no, porque hay muchísimas sentencias ya respecto al ruido. Sí, a todos los niveles. Esto es un caso concreto que ha condenado por inactividad, porque la administración no ha actuado diligentemente y tenía que haber, por lo menos, haber medido los decibelios, haber hecho algún tipo de actuación. Pero no hizo nada la Plaza Mijana, que por cierto está ya cada vez ahora con menos bares. La Plaza Mijana, no sé lo que va a ser, hay un proyecto de hacer un restaurante común o algo así, ¿no? Sí, pretendían unir varios locales en un restaurante varios locales, más eso le habrá costado una fortuna de más. Yo no sé esto cómo lo van a hacer. Sí, pero por ejemplo, la Plaza Uncibay, como he dicho antes, está muchísimo peor que Mijana ahora mismo. La claro, Plaza ¿qué Uncibay gente vive en la Plaza Uncibay? Claro, son todos edificios de oficina, evidentemente. Ahí no hay mayormente de agrupación. oficina, pasa claro, como los downtown de las ciudades, ¿no? Que el centro pues resulta que al final lo que es de oficina y ocio. Y si no, pues como una maqueta, ¿no? Donde un escenario donde la gente va a consumir lo que es Málaga de noche. Pero vivir es algo inhóspito. Cada vez quedan menos población en el centro, quedan las personas mayores que no tienen oportunidad de irse a otro sitio. Málaga tiene un problema tan evidente como el ruido, como que a mi compañero Jesús le molesta muchísimo que critique al alcalde de Málaga. Oye, gracias al moderador, gracias David por darme la oportunidad de criticar al alcalde. Claro, es que si no critico al alcalde... ¿Cómo la oportunidad? Si no digo oportunidad por lo que tú has dicho, ¿no? Aquí si vamos a poner un rótulo de que las opiniones de nuestros colaboradores son libres y no tienen nada que ver con nosotros. Yo solo doy la palabra, yo doy la palabra. No se hace yo doy la palabra. Hombre, que si no critico al alcalde con este tema que va vía penal o vía contencioso administrativa con un juez por medio, pues que claro, que entonces no podría hablar. Pero una cosa es la crítica y otra es decir que ya tiene pues espérate,
espérate al tema que viene. No, terminar este. Que ahora lleva viene otro. Es que a mí, Jesús, a mí tengo la mala costumbre de contextualizar y argumentar mis críticas. Y entonces, para que la gente entienda cuando hablo del alcalde y lo que pienso de que es muy difícil que solucione un problema determinado, pues me retrotraigo a cuánto tiempo lleva en el cargo, de dónde viene y por qué a lo mejor podemos entender, o alguien puede entender, por qué es incapaz de atajar este problema del ruido. A alguien convenceré y a otros muchos no, claro, evidentemente. Sí, pero de incapaz no. Todo, además, A la prueba estamos, Jesús. Mira, perdona, hablabas tú del centro y tal, y me venía a la cabeza el tema del ZAS, ¿no? De las zonas acústicamente saturadas, que ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el ayuntamiento, que yo creo que se ha visto desbordado en los últimos años con este asunto. Y a las pruebas me remito. No se acaba de solucionar el tema del ruido. Tú decías antes que va a haber, esto, el típico argumento, ¿no?, de cuando se lleva al absurdo, ¿no?, que va a haber un policía en cada local. Bueno, un policía en cada local no, pero la Plaza Mijana tiene 5, 6 o 7 bares de copas, y si tiene que haber 5 policías o 2 parejas de policías, 2 más 2, 4, permanentemente llamando la atención y multando y prohibiendo que la gente, si sale del bar, no haga escándalo, el que se sale a fumar que guarde el respeto, el que se sale, el bar que tenga... Bueno, pues si hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo, claro que habrá que hacerlo. Sí, pues es que es un derecho que hay que garantizar, el derecho al descanso de la ciudadanía. No puede haber un policía en cada local del centro, pero en el caso de la Plaza Mijana, pues si tiene que haber 2 parejas de policía a las 12 de la noche, tienen que estar allí. La condena ha sido por no establecer un sistema de medición del ruido, por los decibelios que se producen a tal hora. Y eso se ha hecho muchas veces. Se toma nota, son las 11 o las 12 y pico de la noche, personado fulanito, menganito... Sí. Se mide con el aparato tal de decibelios, se hace constar y sobrepasa o no sobrepasa los límites. Y eso se ha hecho muchas veces. La sentencia va más allá y habla de inactividad, por eso dice el juez. Sí, y pone ese adjetivo de sonrojo cuando cita textual que el ayuntamiento habla de que es un problema complejo. Claro, es que produce sonrojo que la respuesta del ayuntamiento sea esa. Bueno, claro, pues no será un problema, pues será un problema complejo, pero ¿y qué? Habrá que solucionarlo. Habrá que garantizar a la gente que descanse sin ruido. Es que lo veo tan claro y meridiano que no acabo de entender. Sí, la culpa es del alcalde, está clarísimo. Hombre, del máximo, para bien y para mal, del máximo responsable de la ciudad, igual que cuando hablamos de los museos y decimos lo bien que lo hace, o cuando hablamos... yo sí. También lo dice que tú vas a favor de... ¿Eso lo has dicho? A ver que yo te escucho, escuche, Juan. Con matices, yo creo que se ha hecho claro, yo creo que se ha hecho un buen trabajo en materia de Museo de Málaga, en materia de Museo de Málaga, pero es un auténtico agujero negro de dinero, eso es así. Eso es así. O sea, no hay una vez que yo te oiga decir, pero el alcalde lo ha hecho bien en tal aspecto. Pero no perfecto, lo ha hecho bien, pero no perfecto. El Museo de las Gemas fue un absoluto escándalo. El Museo del Automóvil no va nadie, tiene que comprar las propias entradas al ayuntamiento, pero ¿qué le hacemos si no hay oportunidad? Sí, ha hecho cosas malas. Que el ayuntamiento, que el alcalde hace cosas bien, pero cosas que siempre también pueden ser mejorables y no son perfectas. Sí, no, eso también te doy la razón. Juan, que cambiando ya de tema y siguiendo con la actualidad municipal, te parecerá también bien el pacto, ¿no?, que de la Torre y Juan Casá hace tiempo que ocurrió, pero no había tenido ocasión de hablarlo con vosotros, ya que después vamos a seguir hablando de Ciudadanos, aunque ya sabéis que no pertenece a Ciudadanos, vamos a hablar de la institución de Parada Romero, pero bueno, por enlazar un poco el tema, ese pacto de estabilidad, como le llamaron, que sellaron el alcalde, Francisco de la Torre y Juan Casá, el concejal no adscrito, mediante el cual este último pues se comprometía a apoyar todo lo que partiera del equipo de gobierno para dar, en sus propias palabras, estabilidad al gobierno municipal de aquí a las próximas elecciones municipales. Juan. Es el pacto de... No, voy a ser muy breve, ¿eh? Es el pacto de la vergüenza absoluta. A mí me dio mucha pena ver la foto que ha corrido por los medios y por las redes sociales del alcalde, que creo que, os lo digo de verdad, que creo que Paco de la Torre ha sido un gran alcalde para Málaga, os lo digo de verdad, no, ha hecho cosas buenas para Málaga, y digo ha sido, y remarco ha sido, porque creo que su tiempo ya pasó, hace ya una legislatura, pero ha hecho cosas buenas para Málaga, y verle compartiendo y estampando la misma firma, él, con uno de los personajes políticos más indignos que ha pasado por la política malagueña, como es el señor Casá, me dio mucha pena y mucha tristeza, de verdad que la imagen era un auténtico bochorno, porque al final parece que todo en política vale y que con esta firma, repito, bochornosa, el PP se asegura la estabilidad en lo que queda de legislatura, y claro, luego tenemos todos, o algunos, tenemos derecho a sospechar
que evidentemente este señor vividor de la política, el señor Casá, querrá asegurarse cuando acabe la legislatura su futuro, porque querrá seguir en política, sobre todo teniendo en cuenta que es el concejal o el segundo concejal que más gana en toda Andalucía, pues querrá seguir en política. Dice la señora Pérez de Siles, la portavoz del gobierno local, que no se le ha garantizado que vaya a las próximas listas del PP. Claro, faltaría más que le reconociera públicamente, ¿no? Pero evidentemente Casá es imposible que se conforme con estos 2 años, porque además los tiene garantizados porque tiene el escaño. Algo han tenido que negociar para la siguiente legislatura, garantizarse, repito, su futuro político. Y de verdad que es muy, muy triste a estas alturas de la carrera política de Paco de la Torre que se tenga que prestar a compartir la foto y la firma con este político absolutamente impresentable como es el señor Casá. Antonio. Estoy totalmente de acuerdo, sin que sirva de precedente, con lo que dice Juan Alcover, porque vividores de la política hay muchos, pero el tema del transfugismo en este país será legal, pero es indigno, completamente indigno. Y que una persona por dinero esté apoyando a un equipo municipal y ese equipo municipal con dinero compre esas voluntades, bueno, no tiene nombre, la verdad, sinceramente. Pero no solamente por parte del PP en Málaga, sino por parte del PSOE en otros sitios y por parte de los 2 grandes partidos que se dedican a eso. Y bueno, legal será legal, pero es completamente indigno. Yo creo que es un pacto de la vergüenza, completamente de la vergüenza. De hecho, ya Ciudadanos ha dicho que bueno, que en fin, que no hay, que este pacto con el señor Casá es una cosa independiente a ellos, por supuesto, y que... Bueno. Yo lo primero que tengo que decir es que Paco de la Torre se ve lo ágil que ha sido. Ha sido suficientemente ágil e inteligente como para asegurarse de que su estabilidad como gobierno en Málaga sea asegurada. Porque claro, Ciudadanos tiene también a Noelia Losada como otra concejala, pero hubo un movimiento con lo de la Comunidad de Murcia y con Madrid, donde su estabilidad lejanamente, aunque se dijo de palabra que no, y me parecería una locura que lo hicieran, pero lejanamente había cierta amenaza de inestabilidad si rompe la coalición de gobierno en Málaga. Entonces, lógicamente ha sido suficientemente ágil como para asegurarse la voluntad de una persona como cuya práctica política es muy lastimosa, como Juan Casá. Juan Casá se presenta en las elecciones municipales, yo creo que las primeras, las anteriores a las últimas, porque se equivocó, creía que las andaluzas iban a ir después de las municipales, pero fueron antes las andaluzas que las municipales, y él ya dijo, bueno, pues me da igual las andaluzas, las municipales, yo tengo que sacar adelante mis 4 niños, que ya son 5, y tengo que sacar adelante mi familia, y entonces pues bueno, pues, y ese partido Ciudadanos al que yo pertenecí, pero que es una verdadera máquina de destrozar a personas, y es una máquina muy averiada, no funciona, a pesar de que contaba con Albert Boadella, con Félix de Azúa, Félix Ovejero, con personajes, Albert Boadella, ¿no? Personajes estupendos de Arcadio Espada, personajes estupendos de toda España. Y a pesar de que contaba con eso, es una máquina pues, averiada, ¿no? Todo se cifraba en el marketing. Y Juan Casá es una parte de la política entendida como marketing o como algo para vivir de ella. Y realmente mi concepto de la política es totalmente diferente. Es un servicio público y como tal tiene que haber un sacrificio y tiene que haber además un nivel de eficacia importante. Y resulta que Juan Casá pues no lo ha demostrado. Y ha estado como un verso suelto, tuvo un enfrentamiento brutal al principio con la coalición, porque no lo negoció él, el acuerdo con Paco de la Torre, con el Partido Popular, sino se negoció al margen de Juan Casá y pilló un cabreo enorme y se fue del partido. Entonces ha sido un verso suelto que tanto la Diputación como el Ayuntamiento pivotaba sobre su voto la estabilidad de ambos gobiernos. Fijaros lo importante que es que una persona, hasta cierto punto frívola o equivocada, puede hacer variar las circunstancias de una ciudad y de una provincia, ¿no? Hasta el punto de ser inestable la Diputación y el Ayuntamiento. Bueno, como no tiene otra salida, ni va a irse a la izquierda, ni el PSOE, que también intentó pactar el PSOE con Juan Casá, todo hay que decirlo, Juan, la política ha llegado a estos niveles tan bajos para todos los políticos, y es una crítica generalizada. En otras localidades lo ha hecho. En otras localidades muy cercanas. No, es que intentó llegar a un acuerdo con Juan Casá en su día, a cambio de esto,
yo ya termino. Porque una persona se asegure durante un tiempo, pues no sé, que le darán alguna prebenda. Pues no creo que le vayan a dar la vicepresidencia de Iberdrola, como se le ha dado al socialista Antonio Carmona, que Bien eso hilado, también... bien lo de- hilado el tema, lo de bien hilado. puertas Muy bueno. giratorias, Sí, señor, pero, bien hilado. pero a lo mejor, Bien hilado, Jesús, a lo bien mejor hilado. alguna concejalía de un pueblo para que pueda vivir, no lo sé. De todas maneras, es moralmente reprochable ese tipo de conducta en la política y yo personalmente lo denuncio claramente. Y estoy de acuerdo. Voy a matizar un par de cosas. Uno, el PSOE no intentó pactar con este señor. Lo que sí, y voy a contarlo, porque tampoco es un secreto de Estado, había buena sintonía en la primera etapa de Juan Casá, había buena sintonía entre el PSOE y Ciudadanos, entre el PSOE, entre Dani como cabeza y el señor Casá. Y esa buena sintonía conllevaba un diálogo fluido. Cuando Juan Casá pasó lo de su partido, esa buena relación continuó y lógicamente se le preguntó, oye, ¿tú qué vas a hacer? Es que no preguntarle a un concejal del ayuntamiento, oye, ¿qué tienes que pensar o qué vas a hacer? Sería hasta una irresponsabilidad porque, hombre, es verdad que había una situación de bueno, que el ayuntamiento estaba gobernado de forma precaria y cogido con alfileres. Pero evidentemente no hubo un diálogo realmente serio de pactar con él. Se le preguntó qué era lo que tenía pensado, nada más. Se le ofrecieron cosas concretas. En cualquier caso, es Vox Populi. Había poco que ofrecerle. Vox Populi, Había poco que ofrecerle, fijaros. Había poco que ofrecerle, entre otras cosas, porque el ayuntamiento lo gobierna el PP, la Diputación la gobierna el PP y la Junta de Andalucía la gobierna el PP. Con lo cual había poco que ofrecerle. Pero bueno, quien quiera pensar lo que lo piense. Juan, si se hubiera cambiado, bueno, sí, el ayuntamiento de banda, era un postor que no era pero si se hubiera cambiado de bando, el gobierno de la Diputación y el gobierno del ayuntamiento peligraba, sí que cambiaba de color, iba para el PSOE. Por una moción de censura hubiese Matemáticamente. gobernado Dani Pérez. Es Vox Populi, que este señor, Juan Casá, iba a las comisiones a la de medio ambiente, a la de trabajo, a la de empleo, a la de urbanismo, a la que fuera, iba sin prepararse los temas, sin tener absolutamente ni idea de lo que iba. Él iba a soltar lo que tuviera escrito de un mes antes o 3 semanas antes, pero no sabía ni los temas a tratar. O sea, ha sido un político realmente, como decía antes, bochornoso y desastroso, totalmente lamentable. Y voy a más. Pues que todo el mundo lo tenga claro, y eso lo sabe Noelia, lo sabe el ayuntamiento. Ciudadanos desaparece del ayuntamiento, sale del ayuntamiento en las próximas elecciones locales. No va a alcanzar ni el 5% para entrar. Eso lo sabe todo el mundo o casi todo el mundo. Y que no lo sepa, pues que me escuche. Realmente desaparece. Pues ahora ha ganado Juan Casá. Ahora Juan Casá ha ganado porque un juez ha condenado a Parada Romeros, al gerente, bueno, ya exgerente de la empresa municipal Málaga Deportes y Eventos, denunciado en su día por el señor Casá, acusándole pues de que le hacía llamadas perdidas con un número oculto, que colgaba incluso también de amenaza, aunque hay que dejar claro que de este último delito ha sido absuelto. Una acusación a Juan Casá y a 2 de sus colaboradores, a 2 de sus asesores, y ahora el juez pues ha fallado a favor del señor Casá y ha condenado a Parada Romeros. Hasta aquí todo bien, excepto que bueno, él en principio, el plazo que Ciudadanos le dio pues para que renunciara, para que presentase su renuncia de manera voluntaria, no lo hizo, y el partido pues decidió apartarlo de sus funciones. No sé qué os parece esta decisión, aunque sea un tema pues un poco más personal de ellos, ¿no? Pero bueno, en el fondo afecta porque era el gerente de una empresa municipal. Jesús. Bueno, a mí lo de este señor Paradas, que tenía un afán por colocarse, digamos, lo voy a decir así claramente, por colocarse en algún lado, y vio la oportunidad en Ciudadanos, y efectivamente lo nombraron director de deportes. Me parece que la actuación parece ser, según a criterio del juez, suficientemente evidente y demostrada, porque de su teléfono salieron 187 llamadas. O sea, si fueran 2 de cabreo, pues podría entenderse. Pero 187 es una actitud persistente de coacción contra no solamente Juan Casá, sino Vallejo, ¿no? 2 de sus asesores, Íñigo Vallejo y Beatriz. Son 2 de sus asesores, llamándole por su actitud de que no apoyaba a Ciudadanos. Bueno, me parece infantil, una actuación estúpida, y lógicamente él mismo tenía que haber dimitido. Renuncio una vez que ha habido una sentencia, aunque si no está conforme, pues no, apela, recurre a lo que quiera, pero de entrada yo me voy, ¿no? Pero claro, no sé a dónde puede ir este señor, ¿no? Si tiene un trabajo estable, una empresa, un negocio.
Árbitro se dedicó, fue era árbitro en su día, que por cierto, que le sacó tarjeta a Cruyff o a alguien así, total, que lo echaron de árbitro también, ¿no? Porque era excesivamente... Entonces debe ser una persona bastante... yo no lo conozco personalmente, pero sí, efectivamente ha hecho hasta 187 llamadas, es infantil y se ha jugado el bigote. Que el Ciudadano ha esperado un tiempo, aunque yo leí, estaba fuera, pero leí que el Ciudadano... al principio lo apoyaba, o por lo menos eso salió en la prensa, a mí me parecía una locura. Parece que lo que era es darle un tiempo para que el motu propio dijera, bueno, yo renuncio. Y no ha renunciado. Entonces lo lógico es, porque pone en peligro no solamente a Ciudadanos, a Noelia Losada, como la que lo nombró, sino, bueno, fue parte del nombramiento, sino a la propia Comisión de Gobierno, al propio Ayuntamiento. O sea, y ahí Juan Casá pues ha sufrido esas llamadas, ahora intempestiva, a las 2, a las 3 de la madrugada, una familia, eso es rechazable, pero además queda pendiente el tema de la furgoneta. ¿Quién le incendió la furgoneta? Porque tú puedes decir, como político puedes ser una persona lamentable, pero tiene derecho como persona, ¿no? Él y su familia. Entonces veremos a ver qué pasa con eso. Eso en cualquier caso no está justificado. Sí, de hecho, Antonio. De hecho, todavía no hay sentencia con el tema de la caravana, pero los indicios apuntan en una dirección, que es la de este señor, la de Paradas. No, lamentable. Este partido yo creo que ha tocado fondo y, como bien dice Juan, no creo que repita, pero ni siquiera con un concejal. O sea, es un tema que ya está no fuera. No está claro. No, está diametralmente claro, porque evidentemente a la política ya la gente no se engaña tanto como antes. Y ahora mismo, después de lo llovido durante esta legislatura, Ciudadanos se tiene que plantear mucho quién presenta, cómo lo presenta y veremos a ver. ¿Vale? Juan, tu opinión. Bueno, los hechos son evidentemente deleznables, es decir, que vale la caravana a alguien, eso no tiene justificación alguna, por mucho que yo hable de Juan Casá como un político absolutamente inepto y bochornoso, eso no tiene justificación y hay que condenarlo. Creo que el Partido Ciudadano se ha quedado retratado, porque es verdad que, claro, es un argumento, lo decía Jesús, es cierto, el Ciudadano en una primera instancia dijo que había que esperar a una sentencia firme. Claro, poniéndose de perfil, quizás sí, como dice Jesús, esperando a que el señor político dimita, pero claro, al final quedas retratado, porque luego además no esperas, lo dimites y lo echas, quedas en mal lugar, un partido que ha ido dando tantas lecciones de lugar, no te puede temblar el pulso con este tipo de situaciones ni hablar de sentencia firme. Al final el daño ya está hecho. Y decía mi compañero Antonio, igual entra con uno y tal. Las matemáticas del ayuntamiento son un poco traicioneras y o entras con 2 o no entras con ninguno. Es decir, hay un salto ahí donde o entras ya directamente a 2 y con uno no. Igual pasa en la Junta de Andalucía, que tengo yo mis dudas de que creo que quizás sí consiga representación, pero o consigue 5 o 6 o directamente se va a 0. Es decir, ahí hay un salto matemático por aquello de la ley electoral y el cómputo de los votos, ¿no? Pero que la situación de Ciudadanos tiene una caída media del 80% allá donde se presenta, media del 80%. En Málaga, que tiene ahora mismo 2 concejales, o tenía 2 y tiene 1, sacó 2 y tiene 1, va a caer el 80 y tantos % y no va a lograr ni entrar. En la Junta de Andalucía ya se verá, pero realmente este tipo de casos o de ejemplos donde Ciudadanos le tiembla el pulso, no está claro del todo, habla de sentencia firme para ganar tiempo, que sí, que Jesús lo ha dicho, que era para ver si el otro... Al final quedas, como he dicho antes, queda en evidencia y quedas retratado. Bueno, otro asunto, Jesús, adelante, sí, claro. Muy brevemente, adelante. Que efectivamente ya después de lo de Vargas Llosa, ¿no?, que le ha dado el requiem en el entierro de Ciudadanos, de hecho el Partido Liberal ya no existe en España, Ciudadanos ha muerto, nombre patria, parece que Vargas Llosa lo quiere enterrar. Sí existe el liberalismo y resulta que el centro y el arco liberal, tanto el PP como Vox incluso, y a su izquierda el Partido Socialista, están buscando la centralidad, porque es lo que realmente a la gente, a todos, se nos apetece. Una buena gestión, que no sea dislocada, una reforma del país, poner el país en el siglo XXI a punto, poner en condiciones las relaciones laborales, poner las empresas en funcionamiento y una administración que trabaje. Digamos que este marco liberal se acercan todos los partidos. Es una pena que desaparezca Ciudadanos, pero bueno, si ya Vargas Llosa le ha dado falta que el obispo de Roma ya lo entierre definitivamente.
Bueno, nos hacemos también eco de una iniciativa de Vox que lleva al Congreso una reforma legal, en concreto de la ley de enjuiciamiento criminal, para que la policía pueda desalojar a ocupas sin orden judicial. Entre uno de los motivos que da el partido de Abascal es la indefensión, ¿no?, a la que muchos ciudadanos se enfrentan cuando personas de manera individual o incluso en muchas ocasiones hasta mafias ocupan sus viviendas y, bueno, ante la ley en estos momentos se ven indefensos precisamente por esto, porque es necesario para desalojar una orden judicial, y esto es a grosso modo lo que plantea pues esta reforma, que la policía pueda intervenir y desalojar sin orden judicial a estos ocupas. No sé qué os parece esta iniciativa. Antonio. Bueno, evidentemente esta es una iniciativa que ha sido presentada en el Congreso de los Diputados por parte del grupo Vox, en la cual pedía que se endurezcan las penas en la ley de enjuiciamiento criminal y que se amplíe la protección a los propietarios. Esto, aunque parezca de perogrullo, pues no es así en este país. Y la ocupación, pues no solamente no está castigada, sino que al propio propietario se le puede incluso encausar si no paga los recibos o si amedrenta o amenaza con echar a los ocupas. Es decir, el mundo al revés, ¿no? Entonces, solamente hay que pararse a pensar un poco cómo está esta situación en los países de nuestro entorno. En Holanda, en Inglaterra, en Alemania, donde por una simple denuncia llega la policía, desaloja a los ocupas y ya está. Aquí no es así. Aquí el gobierno socialcomunista que tenemos lo que hace es que favorece que personas en situación de desamparo, que yo, bueno, lo entiendo, lo puedo entender, pero está enfrente la propiedad privada, ¿no? Y el derecho de las personas a su propia intimidad. La policía no puede entrar en un domicilio sin una orden judicial, como un ocupa no solamente puede entrar, sino que además no se le puede echar y no haya una protección legal ante eso. Bueno, ha sido lamentable y el rodillo social comunista en el Congreso de los Diputados pues ha tumbado esta iniciativa de Vox, que desde luego era apoyada por Partido Popular y por Ciudadanos, y bueno, así nos va, ¿no? Esto es un ejemplo más de cómo vamos retrocediendo en libertades individuales en este país, donde realmente no se respeta la propiedad privada, ¿vale? Jesús, adelante. Bueno, yo pongo un poco en solfa la cuestión de que haciendo una nueva ley parece que se va a cambiar la realidad inmediatamente. Bueno, es una modificación. Sí, por eso, es una modificación de endurecimiento de las penas, ¿no? Vamos, yo no lo sé puntualmente, no lo sé. Endurecimiento de las penas y la posibilidad de actuación. Yo creo que la policía puede actuar dentro de las 48 primeras horas de una denuncia, puede actuar directamente, porque no va a entrar en un domicilio ajeno, sino va a entrar al domicilio con autorización del propietario o usuario del inmueble. O sea, un señor que tiene alquiler se va, pues puede decir, yo tengo mi contrato de alquiler o mi título de propiedad y puede actuar con 48 horas. Otra cosa es que el ocupante diga, no, si a mí me ha hecho un contrato de arrendamiento fulanito de tal, aquí lo tengo yo. Y entonces es un tema ya más complicado. Pues dice, bueno, entonces, o dice, no, yo he pagado además por transferencia a un señor que dijo que era propietario o arrendatario de ese inmueble. Entonces ya entra en la judicialización del asunto. Pero la verdad, lo de la ocupación, creo que la policía puede actuar directamente dentro de las 48 horas de la denuncia de un titular legítimo, sea propietario, sea arrendatario, usufructuario, que tenga un título suficiente. Puede y debe actuar inmediatamente. ¿Endurecimiento de las penas? Pues sí, porque ya va siendo una práctica, lo de patar la puerta, entro ahí y ahora que me eche un juez. Incluso hemos visto casos al contrario, donde ha sido el propietario, le ha cortado, como bien decía Antonio, la luz, el agua y tal, y ha dicho, oiga usted, esto es delito de coacciones, y el juez se ve obligado a perseguirle por el delito de coacciones. Estamos un poco en la tontería, ¿no? Eso se puede y se debe actuar de forma inmediata. Bueno, perdóname, ¿no? Jesús, de tontería nada. No. Tú imagínate que tú tienes una segunda vivienda, una residencia pues de veraneo, y tal, te llegan los ocupas. No solamente no puedes echarlo, sino que te enfrentas luego a un juicio, a un dinero, se te van tus ahorros intentando pero yo volver a... Me refiero, Antonio, que es una tontería el que no se aborde esta cuestión con prontitud y con celeridad. Porque tú tienes... Es muy flagrante el que no se aborde, es que es algo muy grave, muy gordo. Estás pagando una comunidad de propietarios. Y el que haya, perdóname que te voy a contar, las declaraciones de algunos de los diputados de partidos como PNV, como EH Bildu y tal. El diputado del PNV pues habla de que
abogó por vías judiciales más que policiales para distinguir los medios violentos de los no violentos de la usurpación, de forma que los juicios rápidos se limitarían a los primeros solamente. Vamos a ver. Sí, el PNV, como si fuera el PNV. De izquierda, pero, ¿no? Espérate. Vamos. Izquierda, EH Bildu dice que calificó de la ocupación de falso dilema y de la iniciativa de doctrina rancia y securocracia, para no hablar de los temas reales. Es decir, como que esto era populismo y tal. Esto es un partido como izquierda esta de EH Bildu, ¿no? Pero es que, bueno, Junts per Cat, los catalanes, pues dicen que es una propuesta populista la que afrontaba Vox, que defendió en su lugar modificar la ley de enjuiciamiento civil, limitar la protección a personas individuales no jurídicas y dar una solución habitacional a los desahuciados. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, dijo que la iniciativa, como el grupo que la propone, es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Ya estamos con el tema de los ricos y pobres, ¿no? Aquí en este país, pues ser rico significa que te pueden sacar de tu casa, ocuparla y ya está. Ser rico o simplemente haberte ganado un dinero y haber tenido una segunda vivienda, que es lo que está ocurriendo, cuando no es la primera la que se ocupa. Vamos a escuchar a Juan, cerrada, que está muy callado. No sé si es que está meditando la respuesta, Juan, o está escuchando atentamente tanto a Jesús como a Antonio. No sé, Juan, si tendrá algo que decir, porque yo he estado hablando de la opinión y de lo que han expresado los portavoces de los partidos de coalición con el señor Sánchez. Lo que piensa el señor Sánchez es que está preso de pies y manos de esta gente y no puede hacer otra cosa que lo que está haciendo. Es que cuando escucho aquello de gobierno social comunista... Hombre, socialista y comunista, ¿no es así? Me quedo sin argumentos. No es así, no es así. Social comunista, y además en el más sentido despectivo, Antonio. Esta iniciativa, esta propuesta de Vox, estaba haciendo memoria, viene ya de tiempo atrás, del año 2019, hace ya un par de añitos, donde el señor Abascal, con esa educación que lleva por bandera, hablaba de que los cuerpos y fuerzas de seguridad debían y tendrían que echar con una patada en el culo. Tendrían que tener el permiso para hacerlo, por supuesto. Tendrían que echar con una patada en el culo, y cito textual, porque evidentemente, como la gente sabrá, no es mi forma de expresarme, deberían echar con una patada en el culo a los ocupas. Bueno, de ahí parte esta iniciativa, yo creo que con eso ya está todo dicho. Yo creo que hasta mi compañero Antonio Ureña es capaz de expresarse con un poquito más de educación y respeto de lo que hace su líder político. Bueno, que el consenso progre no te permita decirlo de la patada en el culo, lo entiendo, no, pero es tan real como la vida no. misma, y es lo que Consenso habría que progre hacer. no. Es lo que habría que hacer. Y la educación que manda mi padre, que me estarán viendo, un saludo para ellos. La educación, no, consenso no, la educación viene dada por respetar al prójimo y no invadir su casa, por ejemplo. Eso es educación. Sí, también. Eso es educación. Hablamos de educación. Lo de la patada en el culo es un dicho popular que todo el Antonio, mundo lo dice y se entiende perfectamente. Tú sabes con lo que me Ahí refiero. el señor Abascal no está cometiendo ningún delito ni está diciendo nada absolutamente que no tenga que ver con la realidad de lo que ocurre en este país. Cuando se toca tu partido, se toca tu partido, saltas. Perdóname, y lo que la gente además opina en la calle, vale. Que no es una cosa de mi partido, como tú dices. Sabes que hablo de educación a la hora de expresarse y de hablar, que es muy importante también, casi tanto como el contenido que uno trata de transmitir. Lo decía antes Jesús, y es verdad, y estoy de acuerdo. ¿Tenemos instrumentos jurídicos suficientes para atajar este asunto? La respuesta es sí. ¿Vox quiere deliberadamente o torpemente confundir el allanamiento de morada con la ocupación de bienes inmuebles? Pues me cabe la duda, evidentemente, si es una cosa o es la otra. ¿Que creemos ahora aquí crear una alarma social porque...? Bueno, pues que lo intenten. Pero yo no estoy de acuerdo, evidentemente. Ahora sí digo una cosa, este tema de los ocupas sí estoy de acuerdo en que es un tema muy sensible, que le puede afectar a cualquiera, a ricos y menos ricos, en una vivienda cualquiera que podamos tener, vacía o no vacía, y que hay determinados casos, no sé si Jesús había aludido a alguno en concreto o Antonio, hay determinados casos que son llamativos donde parece que hay una cierta indefensión ante la víctima. Y eso sí creo, como he dicho antes, que el sistema es mejorable, con los instrumentos jurídicos que tenemos ahora, pero mejorable. Y que hay sentencias y que hay jurisprudencia, y que hablaban Jesús de que es verdad que le cortan la luz porque no puedes más, porque están unas personas que no conoces en tu casa y resulta que el juez te persigue, ¿no? Es decir, hay ciertas situaciones, ¿no? Que claro, que también habrá que tratar de ponerse del lado de la víctima, ¿no? O al menos pero de ahí a este tema de Vox, pues yo no lo comparto. Lo respeto, y no voy a hablar de... Juan, mira, ningún disparate. esto no es un tema de Vox.
¿vale? Te Bueno, voy a es dar una datos. iniciativa de Vox, ¿no? Sí, es una iniciativa de Vox. La de la patada en el culo. La de la patada en el culo. Correcto, es una iniciativa de Vox en el Congreso de los Diputados. Por cierto, Ciudadanos hace 2 años la presentó también, ¿eh? Pero te voy a dar datos. No, no, sí está, oye. Esta iniciativa la presentó una diputada de Vox que se llama Cristina Esteban, por Valencia, y aludió a datos del Ministerio del Interior para denunciar que se producen 40 ocupaciones ilegales al día, que en 5 años las denuncias han aumentado hasta un 40%, hasta casi 2.000 denuncias en 2020. Señaló que en un Estado de Derecho no pueden permitirse que individuos o organizaciones se apropien de viviendas que no les pertenecen y que el derecho a la propiedad es uno de los principios rectores del mismo y garantía del orden político y la paz social. Quiero decir, eso viene en la Constitución española y el derecho a la propiedad privada, que yo sepa, en este país está reconocido. Y esto lo pisotea. Esta ley deja que campen por su respeto los ocupas. Y esto no puede ser, simplemente. No es ya que Abascal diga lo de la patada en el culo o no lo diga. No, no, es un clamor social que está ahí en la calle. Y que resulta que hay señores de la izquierda, de partidos radicales, independentistas, que van contra el Estado, que tienen preso al gobierno, y que lo que hacen es eso. Antonio, Yo ahí estoy de acuerdo contigo. En cuanto a la proposición de ley, exactamente, y el apoyo, que conteste PNV y Junts per Cat, que son más de derecha que los Reyes Magos, y que son defensores de la propiedad privada suya a ultranza, vamos, se quieren quedar con los países y de su propio territorio. Hombre, del Y de País su Vasco propio y Cataluña, territorio. esto es impresentable. Ahora, hubo un tema hace tiempo en Málaga donde viviendas sociales fueron ocupadas por personas que le hacía falta una vivienda y que estaban en la lista y no le tocaba ni de broma. Y había un edificio, o varios edificios, desocupados. Y la administración no agilizaba y seguían desocupados. Y había gente, unas familias, ¿no? Familias que le hacía falta tener una vivienda. Le dieron la patada y se metieron. Y en la Trinidad también ha pasado, varias veces. Entonces ya te plantea un tema de decir, bueno, el titular era la administración, no era un privado, ¿no? Que digo, oye, usted, que esto lo he pagado yo con mi dinero, mi esfuerzo, mi trabajo. No era la administración, que parece que no es de nadie, ¿no? Pero es de todo. Y en estos casos ya son más complicados, ¿no? Porque, claro, pero en cuanto a la proposición de ley, que era el tema objetivo, me parece que efectivamente rechazarla es debido sencillamente a mantener un gobierno con unos apoyos inestables e increíbles. Jesús, perdóname, yo no sé si en este país las personas en exclusión social han tenido más derechos que los que tienen hoy día. Los tienen plenos. Y la administración, además, les da recursos para salir de esa exclusión social. Y este señor de la coleta, que se ha ido a los medios de comunicación, puso el ingreso mínimo vital, la subvención esta y tal. Es decir, que los derechos de esta gente están garantizados. Ahora, pegar la patada a la puerta, entrar, usurpar, invadir una propiedad privada, ya es otra historia. Es otra historia, pero si la propiedad es pública y no se da, es como lo que hablamos, una actividad ya es más complicado, que no es el tema de la proposición de ley de Vox. No tiene nada que ver con no lo es. Lo digo por contárselo a la gente, la inmensa mayoría de las ocupaciones que se producen en nuestro país son con pisos vacíos que están en manos de fondos de inversión, es decir, lo que todo el mundo conoce como fondos buitres. Esa es la realidad de nuestro país, sí, porque si tú entras en una casa habitada, si tú entras en una casa habitada, la situación es bien diferente con la ley en la mano. Por tanto, a mí sí me gustaría trasladar que desde luego no es una situación para tener una alarma social en nuestro país. Eso es lo que yo opino, Antonio. Sí estoy de acuerdo que la gente demanda que este tema se solucione siempre de forma efectiva y rápida, estoy de acuerdo que la gente demanda eso, pero seguramente no tiene por qué demandar que haya esta iniciativa legislativa o esta iniciativa del Congreso que tenga que salir adelante. Hombre, es que eso es lo que le da arma a un juez para poder hacerlo. Es que yo pienso y creo, como Jesús, me da la sensación que Jesús piensa lo mismo, que hay muchos instrumentos legislativos para afrontar este tema de la ocupación. Ahora, que en determinados casos no se usa bien o que hay una cierta indefensión, como hablaba antes, en puntuales casos, algunas excepciones, lo que sea. Si eso pero fuese hay así, instrumentos, Jesús, si eso fuese así, Juan, sí. Si eso fuese así, no estarían creciendo como setas las empresas que se dedican a la desocupación y ganando el dineral que están ganando. Sí, hay empresas porque hay empresas que se dedican a eso. No, es verdad. Y están ganando mucho dinero. Pero si yo no niego que haya un problema de ocupación, lo que digo es que no es una alarma social como para que el que tenga ahora un piso en el Rincón de la Victoria esté preocupado porque va mañana y se encuentra una ocupa en su casa. Perdóname. Es real. Tengo un amigo, compañero de partido, que tiene una casa familiar en Torrox y que antes de ayer me llamó que qué podíamos hacer, porque tal, he dicho, lo único que puedes hacer es gastarte el dinero. Porque una familia de ocupados ha entrado,
han cambiado la puerta y no pueden hacer nada. Vamos a ver, Y van a contratar no, una agenda, Yo no, una digo que empresa de yo seguridad. no digo que haya algún caso, un 1%, un 2%, igual que al que le toca desgraciadamente que le roban, 2%. o que le toca, No, pero les digo que la inmensa mayoría son pisos, te repito, pisos vacíos en manos de fondos de inversión, es que lo tengo clarísimo. ya Ahora, hay de pero que todo. sí estoy de acuerdo que es un problema que hay que atajar de una manera más clara y rotunda. De verdad estoy de acuerdo en esa primera parte, pero no tengo tan claro o no comparto la iniciativa de Vox, pero sí entiendo que hay que emplear. Sí, claro, Iba a decir o sea, mano dura, no es la palabra para que no haya un malentendido. Vaya que no sea pero hay que políticamente ser más contundentes con la normativa y con los instrumentos Están que los tenemos. juicios rápidos, Me eso voy se a va a quedar- solventar. Deberían de hacerse. Están los juicios rápidos. Nos vamos a quedar sin conocer la opinión de la Junta de Andalucía de esos presupuestos que, bueno, se están negociando el pasado viernes. Órdago del PSOE de Andalucía a Juan Manuel Molero Morín. Ya nos ha dado el Órdago tiempo- no. ya nos No, ha dado no, Órdago. De órdago nada. eso Petit no, ba- no, no, ya no petit ha dado bajada de titular. pantalones Eso es- del PSOE. Eso es, a ver, Hay que ver, eso es bajada el de PSOE. pantalones. Eso La es el gente habla PSOE. de diálogo y tú dices A bajada mí de me pantalones. Eso es que encanta es que PSOE. Espada diga que va a pasar No los valoramos presupuestos. nunca nada. Me gusta que Espada diga que está abierto. que no tenemos tiempo, pero Venga. como se seguirán negociando, seguro que en otras tertulias Este tema tenemos que dejarlo para la siguiente. Este vez, tema por lo favor. dejamos Los para la- presupuestos de Andalucía para- son muy para la importantes siguiente- y lo que está ocurriendo más importante todavía. Ponerse de acuerdo el PP con el PSOE para negociar. El órdago lo puede dar Vox que provoque las No, elecciones. no lo va a dar, están Pues lo condenados a haremos. entenderse. Bueno, que viene en directo, viene mi compañera en directo, que ya está por ahí. Antes de despedirnos, insistirle, por favor, no tiene nada que ver en lo que antes le he comentado, ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, ni Messenger. Están en estos momentos dando servicio, pero repito, es un problema ajeno a nosotros, por lo tanto no insistan con las llamadas a nuestro número de teléfono, porque es algo que nosotros evidentemente no podemos solucionar. Siempre estamos encantados de atenderles, pero en este caso es algo ajeno a nosotros, a nuestro servicio, y por lo tanto no podemos darle una respuesta. Antonio, Jesús, Juan, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos Muchas gracias un mes a más. vosotros. En la próxima nos vemos, hablaremos de esa actualidad de la Junta de Andalucía, lo que toca en el momento. Lo mismo, Juan, nos encontramos ya unos presupuestos negociados Sí, o hasta para aprobados. finales de octubre tienen que estar O negociados. un órdago. O un órdago, no lo sabemos. Bueno, lo que toque... No, el órdago está ya lanzado. Lo que toque lo hablaremos en el próximo programa. Muchísimas gracias también a todos ustedes y les dejo con una recomendación. No se pueden perder estreno este mismo lunes en uno de nuestros canales temáticos, los Mountain Men. ¿Se te queda esta cara cuando te llegan las facturas de la luz? Imagina no tener tarifa Valle, tener el Valle entero. Claro, que a ellos les pasan otras cosas. Mountain Men, los lunes, solo en Play.